Te hemos dado algunas recomendaciones y sugerencias para el éxito de tu decisión de financiamiento y también queremos que conozcas algunas fallas habituales para que las puedas evitar. Por ejemplo, elegir un producto de financiamiento simplemente porque es el más económico. Debes elegir el producto más económico entre los productos de financiamiento más adecuados para la necesidad específica de financiamiento, pero ha de cubrir tu necesidad. Elegir un producto inadecuado por poseer el menor costo financiero total puede eventualmente afectar la situación financiera de la empresa, convirtiéndose entonces en un producto oneroso. Otra falla frecuente en el caso del financiamiento de deuda es comparar los costos de las opciones disponibles solamente basándose en la tasa de interés. Frecuentemente es precisamente en el monto de las comisiones y otros costos explícitos e implícitos donde existen las principales diferencias del costo de los financiamientos disponibles. No comparar la tasa del costo total de las opciones disponibles resultará en gastos financieros redundantes para tu empresa. Otra falla a evitar es tomar un financiamiento de deuda en moneda extranjera sin cubrir la exposición resultante a fluctuaciones en el tipo de cambio del mercado. A menudo, empresas que no generan ingresos en moneda extranjera deciden tomar financiamientos de deuda en moneda extranjera por tener los mismos, usualmente un costo total menor a aquellos en moneda local. Y además deciden no cubrir la exposición resultante a fluctuaciones en el tipo de cambio del mercado para evitar el costo correspondiente. ¿Cuál es el problema? Pues que esto expone a la empresa a un alto riesgo de insolvencia en el caso de que la moneda local se devalúe en relación a la moneda extranjera en la que está denominado el financiamiento. Y en el caso de empresas exportadoras que toman financiamiento de deuda en moneda extranjera, las mismas deben asegurarse de que sus ingresos por exportaciones sean suficientes para el pago de los financiamientos en moneda extranjera. Veamos un ejemplo concreto. Consideremos una empresa colombiana que produce y vende sus productos en Colombia. La empresa decide obtener un financiamiento de deuda denominado en dólares americanos por un monto de $100.000, con plazo de un año y una tasa de interés del 5%, comparable con un financiamiento alternativo en pesos colombianos con una tasa de interés del 10%. Dado que la empresa produce y vende sus productos en Colombia, el financiamiento en dólares americanos resulta en una exposición para la empresa a fluctuaciones en el tipo de cambio del mercado. Una semana tras el otorgamiento del financiamiento, el tipo del cambio del peso colombiano en relación al dólar americano cambia. Observa el cambio. Consecuentemente, el monto adeudado en pesos colombianos cambia. Observa cómo. Es decir, el monto adeudado se incrementa en 50 millones de pesos, lo que equivale a un costo adicional de 20%. Esto no solamente resulta en un costo mayor a la tasa de interés del 10% del financiamiento en pesos colombianos que fue ofrecida a la empresa, sino también que expone a la empresa a un alto riesgo de insolvencia resultando del mayor monto que debe repagar al vencimiento del financiamiento.